¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 14, pero antes de empezar, como sabemos, es importante la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de luz, de ti. Gracias por darnos una oportunidad más para poder hacer tu voluntad, Padre. Una oportunidad más para seguir aprendiendo de ti y de tu palabra. Guíanos, por favor, Padre, con tu Espíritu Santo. Danos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, para poder estar firmes con nuestra fe fuerte hasta el final, hasta el momento que Jesús llegue, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, para continuar, la recopilación, realmente este capítulo está lleno de mucha espiritualidad, de muchas verdades. Verdades que durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, estuvo diciendo a la gente, estuvo diciéndole a sus discípulos. Muchos se entendieron con mucha facilidad, para otros se les hizo muy difícil y otros nunca lo llegaron a entender. Bueno, pero ahora es el momento que nosotros entendamos, recordemos que si ponemos nuestra humildad y lo hacemos con el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo nos da la claridad que necesitamos para poder entender la palabra de nuestro Padre, no con nuestro propio entendimiento, porque si no podríamos equivocarnos, porque somos seres imperfectos, ¿verdad? Muy bien, entonces lo primero que Jesús dice a sus discípulos es: no se preocupen ni sufran. Si confían en Dios, confíen también en mí. Jesús nos da la plena confianza de que también podemos confiar en Él. Como sabemos, desde tiempos remotos solo se conocía al Padre, solo se hablaba de Dios, de Jehová. Pero ahora, después que Jesús llegó, nos da una oportunidad más y una clara ayuda que Jesús nos da. Y Jesús nos dice: así como confían en Dios, como confían en mi Padre, como todos los años, toda la antigüedad lo han hecho antes que Jesús llegara. Ahora Jesús les dice: también confíen en mí. Quiere decir que ahora no tenemos solo al Padre, sino también tenemos al Hijo. También tenemos a Jesús, que gracias a su gran sacrificio tenemos la oportunidad de vivir para siempre y de acercarnos al Padre, de poder acercarnos al Padre. Si no fuera a través de Jesús, simplemente moriríamos y ya no tendríamos la oportunidad de acercarnos al Padre. Pero gracias a que Jesús nos demostró cuánto ama al Padre y cuánto nos ama, a su enorme sacrificio, ahora tenemos esa oportunidad, tenemos ese chance y tenemos que agarrarlo y tomarlo, ¿verdad? No podemos dejar esta oportunidad, porque podría ser nuestra última oportunidad de hacer la voluntad de Dios, de hacer lo que Jesús nos enseña. Jesús no solamente vino a morir y salvarnos, sino vino a enseñarnos con la verdad. Él nos dijo claramente lo que teníamos que hacer, nos enseñó cada verdad y hasta sus últimos días de irse, nos siguió enseñando. Entonces, eso es lo que estamos leyendo, eso es lo que estamos aprendiendo, y son palabras vivas y reales, palabras que hasta el día de hoy, como dijo Jesús, el mundo perecerá, pero sus palabras quedarán para siempre en la eternidad. Hasta el día de hoy podemos leer sus palabras, palabras que nos guían y nos ayudan a poder acercarnos al Padre. Entonces Jesús también dice: cuando todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes. Ahí estaba hablando a los discípulos, para que estén siempre donde yo esté. Si no fuera así, se lo diría claramente. Voy a volver a leer el versículo completo. Allá donde vive mi Padre hay muchas moradas. Se está refiriendo obviamente al cielo, que es donde vive el Padre de Jesús, Jehová. Allá donde vive mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararlas para cuando vaya. Está preparando el espacio para los discípulos, porque Jesús les dijo que los discípulos iban a estar con Él en el cielo y ellos iban a encargarse de juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, por eso Jesús les dice esto con mucha claridad, porque es algo que va a suceder.
Entonces les dijo que Él se iba al cielo a prepararles la morada, el lugar donde ellos iban a estar. Y cuando ya todo esté listo, volveré y me los llevaré a ustedes para que estén siempre donde yo esté. Como sabemos, Jesús va a regresar y ahí es donde va a regresar y se los llevará también. Si no fuera así, se lo diría claramente, exacto, porque sabemos que Jesús habla solo con la verdad. Y ustedes saben a dónde voy y cómo se llega allá. Bueno, Jesús creyó que ellos sabían, pero al parecer no todos sabían. ¿Nosotros sabemos? ¿Ustedes saben a dónde voy y cómo se llega allá? Creo que sí, ¿verdad? Sabemos que Jesús se fue al cielo con su Padre y que está sentado a la derecha de Él. Y también sabemos cómo se llega al cielo, a través de Jesús. Jesús es el camino que debemos seguir. ¿Cómo? Solo creyendo. Ya sabemos lo que creer significa. Si creemos en Jesús, pues tenemos que hacer su voluntad. Entonces, haciendo la voluntad de Jesús, estaremos acercándonos al Padre. Y el Padre, a través de su Espíritu Santo, nos ayudará a nosotros a ver las cosas con más claridad y nos acercará más a Él. Entonces, de esa manera, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser mejores cristianos, mejores seres humanos. Y para que cuando Jesús venga, tengamos la oportunidad de vivir eternamente y ir al cielo junto con Él. Pero eso está en nuestra decisión, ¿verdad? Como ya sabemos. Entonces, creo que nosotros sí lo tenemos eso claro. Pero obviamente no todos los discípulos lo tenían así. No, dijo Tomás, no lo sabemos. Si no tenemos ni la más remota idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá ir al Padre si no va a través de mí. Tan claro como Jesús lo dice. El único camino, la única llegada, la única forma es a través de Jesús. Porque Jesús es la verdad. Todo lo que Jesús nos ha enseñado es verdad. Entonces esa es la única verdad que nosotros tenemos que hacerla nuestra, que tenemos que llevar a nuestros corazones y que tenemos que hacerla. Jesús es el único camino. Si hacemos lo que Él nos dice, si seguimos el camino que Él nos va trazando. Jesús cuando estuvo acá nos enseñó con su ejemplo cómo debemos ser. Que debemos ser buenos samaritanos. Que debemos estar listos y prestos siempre a servir a quien lo necesita. Que debemos ser luz en este mundo. Que debemos dar amor a los demás y en especial a nuestros enemigos. Es lo que Jesús nos enseñó. Esa es la verdad. Entonces, si queremos seguir, tenemos que seguir el camino, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Solo a través de Él, a través de sus enseñanzas, vamos a poder llegar a tener la vida eterna. Él es vida. Si queremos seguir viviendo, si queremos la vida eterna, si queremos la vida en el cielo, pues tenemos que hacer lo que Jesús nos enseña, lo que está en la Biblia, lo que está escrito, lo que Jesús nos dice todos los días que leemos la Biblia, claramente. No es lo que nosotros creemos que es conveniente o lo que nosotros creemos que está bien o que debe ser de esta manera. No, no es lo que mi mamá me dijo o lo que mi papá me dijo o lo que mi hermana me dijo o lo que mis amigos están diciendo. No, es lo que Jesús nos dice. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Es la única forma de llegar al Padre. No con nuestro propio entendimiento, sino como Él nos está enseñando. Solo tenemos que escucharlo, escuchar a nuestro pastor, seguir lo que Jesús nos dice, seguir el camino, escuchar su voz, nada más la de Él, solo lo que Él nos dice. Y si hay dudas, pues oremos. Limitémonos, así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo, me limito a hacer lo que mi Padre me dice. Limitémonos a hacer lo que Jesús nos dice, para no cometer errores, para no caer en tentación, para no desviarnos del camino, sino seguir el camino que Él nos dice todos los días, desde ahora, ¿verdad? Desde ahora que estamos leyendo, desde ahora que conocemos la verdad. Lo demás sabemos que no es de Dios. Lo demás sabemos que son cosas de los humanos.
sus pensamientos humanos, creencias humanas. Pero si nos basamos en las creencias humanas o en las tradiciones humanas o en lo que el mundo hace, podemos estarnos alejando de Dios. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? ¿Seguir al mundo? ¿Seguir las tradiciones humanas? ¿O seguir a Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es nuestra vida, que es la única salvación que tenemos? Está en nuestras decisiones. Entonces Jesús les dice también, Felipe le dijo, enséñanos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, es que todavía, Felipe, no sabes quién soy después de haber estado tanto tiempo con ustedes. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo es que pides que se lo enseñe? ¿Es que acaso no crees que estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les digo no son mías, sino del Padre que vive en mí. Exactamente, es tan claro como Jesús lo dice. Por ponerles un ejemplo, yo tengo una hija y cada uno de ustedes debe tener también hijos, sobrinos, familia, ¿verdad? Y muchas veces vemos reflejado en nuestros hijos o a veces hasta en los sobrinos actitudes nuestras, formas de hablar que son como nosotros. Porque al escuchar a nuestro hijo es como si estuviéramos escuchándonos a nosotros mismos. En las formas de hablar, en las actitudes que tiene, en la forma como se para o cómo se coloca. Muchas acciones y muchas cosas de las que dice son como si estuviéramos nosotros ahí, ¿verdad? Es increíble. Yo a veces me quedé un día sorprendida cuando escuché hablar a mi hija, era como si yo estuviera hablando. Y es que es así. Nuestros hijos amados, son como si fuéramos nosotros mismos. Entonces es lo que Jesús dice. Quien me ha visto a mí es como si hubiera visto al Padre. Porque obviamente Jesús ha vivido tantos años con su Padre, que es como Él, se parece a Él. Lo que habla es lo que Dios dice. Y nos vino a enseñar justo. Jesús siempre nos dice, como lo dijo acá, las palabras que les digo no son mías, sino del Padre que vive en mí. Exactamente, porque todo lo que Él habla, todo lo que Él dice, son las enseñanzas que su Padre le enseñó, que están en Él. Así como nosotros, como hijos, también hay muchas enseñanzas y muchos recuerdos de lo que nuestros padres nos enseñaron, que quedan fijos en nosotros, marcados en nosotros, y que lo hacemos y que cuando vamos a tomar alguna decisión pensamos también en lo que nuestros padres nos enseñaron. Igualmente Jesús, todo lo que Él dice es lo que su Padre le enseña, es lo que su Padre le enseñó desde que estuvo con Él, tantos años que han estado juntos. Entonces se conocen también a la perfección. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Quieren conocer al Padre? Obviamente nadie puede ver a Dios realmente. Nadie puede conocer a Dios realmente porque su poder es demasiado grande. Pero al ver al Hijo es como ver al Padre también. Porque es como el Padre, ¿verdad? Jesús es noble, amoroso, humilde. Tiene todo como si viéramos al mismo Padre. Al ver a Jesús es como si viéramos al Padre también, igual como cuando nosotros vemos a nuestros hijos, un poco de nosotros, ¿verdad? Bueno, Jesús siempre fue muy claro y siempre les enseñó con mucha claridad a ellos. Algunos entendían, otros quizás no, porque ya sabemos que cada uno entenderá en el momento que tenga que entender. Jesús también dice, Él actúa a través de mí, exactamente, a través de sus enseñanzas. Lo único que tienen que hacer es creer que estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Como lo dije, es así, tan claro como Jesús lo dice. O si no, créanlo en los grandes milagros que han presenciado. Jesús hizo muchos milagros a través de su Padre. Y eso nos enseñó que no tenemos que tener miedo ni siquiera a la muerte. Porque, como dice Jesús, los humanos pueden matarnos, el cuerpo, pero el alma jamás, porque eso le pertenece a nuestro Padre. Y luego Jesús dijo también, solemnemente declaro, cualquiera que crea en mí realizará los mismos milagros que he realizado y aún mayores, porque voy a estar con el Padre.
Ustedes podrán pedirle al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo se le concederé, para que el Padre se enaltezca en las obras que he de hacer en favor de ustedes. Esta es una de las razones también que cada vez que nosotros oramos, lo pedimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Porque Jesús dijo, ustedes podrán pedirle al Padre cualquier cosa. Todo lo que pedimos en oración, entonces lo pedimos a través de Jesús. Ustedes podrán pedirle al Padre cualquier cosa en mi nombre, y yo se lo concederé para que el Padre se enaltezca en las obras que he de hacer en favor de ustedes. Por eso, como les repetía, en las oraciones hacemos siempre en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, porque es la única manera que puede llegar al Padre, porque sabemos que nuestra única forma de estar cerca al Padre es primero a través del Hijo. Luego Jesús nos dice, si me aman, obedézcanme, y yo le pediré al Padre que les mande un consolador que nunca los abandone. Como sabemos, el consolador que nos envió es el Espíritu Santo. Por eso cualquier persona que quiera acercarse a Dios, que quiera hacer su voluntad, necesita pedir en oración a ese consolador, que es el Espíritu Santo, que es parte de la fuerza divina de nuestro Padre. Es un pedacito de Él que nos ayuda a nosotros a seguir su camino, a seguir la verdad, a entenderlo. Porque por nosotros mismos, como Jesús dijo, así tratemos de hacer las cosas correctas, jamás vamos a poder llegar al Padre. Por nosotros mismos es imposible. Pero a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, lo que es imposible para nosotros como seres humanos, sí es posible para el Padre. Por eso es que Jesús les dijo eso, y ese consolador nunca los abandone, y Él les enviará al Espíritu Santo, el Espíritu que conduce hacia la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo busca ni lo reconoce, como les dije. Porque no todos pueden tener al Espíritu Santo. Jesús acá bien claro lo dice. Porque no lo busca ni lo reconoce. Si ustedes lo buscan, lo hallarán, ¿verdad? Entonces, a través de la oración, es que nosotros podemos pedir al Espíritu Santo para que nos guíe en este mundo, para que nos abra nuestra mente, abra nuestros ojos y podamos ver las cosas tan claras como Jesús la ve, como nuestro Padre lo ve. Porque a veces tenemos ojos, pero no vemos realmente las cosas. Estamos cegados. Entonces es importante que no veamos con nuestra propia vista, sino con las de Jesús, con las del Espíritu Santo, para poder ver las cosas con claridad. Entonces Jesús dice, si me aman, obedézcanme. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Si decimos que amamos a Jesús, si decimos que creemos en Jesús, Jesús nos pide obediencia. Y es lo que tenemos que hacer. Y yo le pediré al Padre que les mande un consolador que nunca los abandone, y Él les enviará al Espíritu Santo. Espíritu que conduce hacia la verdad. Solo a través del Espíritu Santo vamos a poder ver la verdad, vamos a poder ver las cosas con mucha más claridad. Pero como sabemos, solo aquel que lo pide, porque no todos lo obtendrán, porque no creen en Él, ni lo buscan tampoco. Pero Jesús también dijo, pero ustedes sí, porque Él vive con ustedes ahora y algún día estará en ustedes. Eso les dijo a los discípulos, ¿verdad? Pero ustedes sí, porque Él vive con ustedes ahora y algún día estará en ustedes. ¿Por qué vive con ustedes ahora? Obviamente porque Jesús estaba ahí en ese momento, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Jesús estaba ahí en ese momento. Entonces el Espíritu Santo estaba con ellos en ese momento. Pero luego, algún día, dijo, estará en ustedes. Eso fue cuando más adelante pasa en Pentecostés, que Jesús les envía el Espíritu Santo a cada uno de ellos para que entre en sus corazones, dentro de ellos. Y así fue como sucedió. Por eso dice, pero ustedes, sí, porque Él vive con ustedes, porque estaba ahí Jesús lleno del Espíritu Santo, y algún día estará
en ustedes, dentro de ellos. Dentro de ellos Jesús envió el Espíritu Santo para que vean las cosas con más claridad, para que vean las cosas como Jesús las ve y puedan entender las verdades que había. Jesús también les dice: no los abandonaré ni los dejaré como huérfanos en medio de una tormenta. Vendré a ustedes. Dentro de poco ya me habré ido de este mundo, pero estaré presente con ustedes. Y por cuanto he de volver a la vida, ustedes volverán también a la vida. Exactamente como Jesús los dice. Así como Él volvió a la vida, ellos también lo harán. Y como dije, estarán en el cielo y serán los que van a juzgar a las 12 tribus de Israel, porque es así como Jesús lo dijo. El que me obedece porque me ama, y por cuanto me ama, el Padre lo amará, y yo lo amaré también, y me revelaré a él. ¿Qué es lo que quiso decir acá Jesús? El que me obedece, el que hace la voluntad de Jesús, el que hace lo que Jesús nos enseña, el que me obedece porque me ama. Exactamente. Si creemos en Jesús y si amamos a Jesús, vamos a hacer lo que Él nos enseña y lo que Él dice. Por cuanto dice, y por cuanto me ama, el Padre lo amará también. Porque el Padre dice: este hombre ama a mi Hijo y está haciendo su voluntad. Entonces yo también lo voy a amar, porque es un buen hombre y ama a mi Hijo. Por cuanto me ama, el Padre lo amará también, y yo lo amaré también, y me revelaré ante él. Bueno, me revelaré a él. ¿Cuándo se revelará? Cuando Jesús venga, ¿verdad? Yo lo amaré también y me revelaré a él. O sea que Jesús nos va a mostrar, se va a mostrar como es Él, delante de aquellos que creen en Él y delante de aquellos que hacen su voluntad. Y luego Judas le preguntó: Señor, ¿por qué te has de revelar solo a nosotros, tus discípulos, y no a todo el mundo? Eso le preguntó Judas, pero no el Iscariote, sino el otro Judas. Porque solo me revelo a los que me aman y me obedecen. Eso es justamente lo que les acababa de decir. Solo aquellos que escuchan a Jesús, solo aquellos que aman a Jesús, solo aquellos que obedecen a Jesús, son los que tendrán la oportunidad de ver a Jesús. Y además, el Padre los amará y vendremos a ellos y viviremos con ellos. El que no me obedece, no me ama. Y recuerden, yo no soy el que está formulando la respuesta a la pregunta de ustedes. Esta es la respuesta del Padre que me envió. He querido decirles estas cosas mientras estoy con ustedes, pero cuando el Padre envíe al Consolador que me ha de representar, Él les enseñará muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Como sabemos, el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda a ver las cosas con claridad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las cosas y a recordar las cosas, como en este caso les hacía recordar a Jesús, porque nosotros muchas veces olvidamos las cosas buenas que pasan en nuestra vida. Acordamos siempre las negativas, pero nunca las positivas. Entonces, el Espíritu Santo está ahí para siempre hacernos acordar qué es lo que debemos hacer, para qué estamos en este mundo. Venimos a servir y hacer la voluntad de Jesús y que no nos desviemos del camino. Por eso es importante que en cada oración pidamos siempre al Espíritu Santo que nos guíe, por favor. Que no queremos hacerlo con nuestro propio entendimiento ni hacer nuestras decisiones como nosotros creemos conveniente, porque podemos equivocarnos. Quizás no, pero podemos equivocarnos. ¿Para qué tomar el riesgo? Mejor pedir al Espíritu Santo que nos guíe siempre en las decisiones que vamos a tomar, en las acciones que vamos a hacer, para que vaya de acuerdo con el Padre, para que vaya de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Tengamos mucho cuidado en las cosas que hacemos, porque no queremos caer en tentación. Tampoco queremos desagradar a nuestro Padre y desagradar a lo que Jesús nos enseñó. Queremos hacer lo que Él nos dice. Por eso es importante
tomar siempre la oración. Necesitamos de la oración y pedir al Espíritu Santo que nos guíe con el entendimiento, que nos guíe con la luz para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Recordemos que es nuestra decisión en saber si queremos hacer las cosas de este mundo, si queremos guiarnos con lo que el mundo habla y dice, o queremos simplemente hacer lo que el Padre nos enseña, lo que Jesús nos viene enseñando en su palabra. Cuando Él vino, nos enseñó, Él es nuestro modelo a seguir, la humildad, la sencillez, la caridad. Jesús dijo, yo no quiero sacrificios, quiero amor, quiero dedicación, quiero que ustedes se preocupen. Entonces, hagamos lo que Jesús nos dice. Y nos dice dos cosas importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pongamos a Dios primero, antes que nosotros mismos, antes de que nosotros tomemos las decisiones de nuestros actos. ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Entonces pongamos a Dios y demostremos que lo amamos. Pongamos a Dios primero antes que todas las cosas. Y segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pensemos que estamos aquí para hacer la voluntad de Jesús. Hagamos lo que Él nos enseña todos los capítulos que vamos leyendo de la Biblia. Seamos buenos samaritanos. Seamos los más grandes como Jesús nos pide. Pero para ser el más grande tenemos que ser el más humilde y el que más sirva a los demás. Ahora es el momento que tenemos para poder hacer, ahora que estamos con vida. Es el momento de servir al que más lo necesita. Y recordemos que hay muchas formas de ayudar, no es solamente con lo económico. Hay muchas formas que podemos ayudar. Pidámosle a Dios que nos guíe, pidamos con su Espíritu Santo de qué manera quieren que hagamos su voluntad y pongámoslo en marcha. No nos limitemos a hacer lo que el mundo nos dice. Hagamos lo que nuestro Padre amado nos enseña que debemos hacer y que el Espíritu Santo nos guíe. Bueno amigos, esto es todo. Si hay algo que quisieran agregar, que hay algunas que quisieran preguntar, por favor, no se cohiban, no se queden con las ganas de hacerlo. Es importante cada una de sus preguntas, es importante cada uno de sus pensamientos, porque de esa manera todos vamos a seguir creciendo también. Y voy a terminar diciendo lo que Jesús dijo. Les voy a dejar un regalo, paz en el alma. La paz que doy no es frágil como la paz del mundo ofrece. Nunca estén afligidos ni temerosos. Recuerden lo que les he dicho. Me voy, pero regresaré. Si me aman de verdad, estarán contentos de que me vaya al Padre, que es mayor que yo. La paz que nos da Jesús es una paz que encontramos aquí en nuestros corazones. No es la paz de este mundo. Es una paz de que, como Jesús lo dice, no es la de este mundo. Es una paz que solo Él la puede dar. Cuando vayamos conociendo y entendiendo su palabra, Él nos da la paz que necesitamos, porque nos da la confianza que no debemos de preocuparnos de nada, porque todo está en sus manos, no en las nuestras. Que Dios los bendiga. Adiós.